Hola, buenas noches. Mi nombre es Jan Sánchez y vengo a exponer un poco sobre lo que es la organización de los sistemas de computadora. Una computadora digital consiste en un sistema de procesadores interconectados, memorias y dispositivos de entrada y salida. En principio tenemos los procesadores, o mejor llamados CPU. Es el cerebro de la computadora. Su función es ejecutar programas almacenados en la memoria principal, buscando sus instrucciones y examinándolas para después ejecutarlas una tras de otra. Organización de la CPU. La CPU está compuesta por la unidad de control, la unidad de aritmética y lógica y registro. La unidad de control se encarga de buscar instrucciones en la memoria principal y determinar su tipo. La unidad de aritmética y lógica realiza operaciones como suma y AND booleano necesarias para ejecutar instrucciones. La CPU también contiene una memoria pequeña de alta velocidad que sirve para almacenar resultados temporales y cierta información de control. Esta memoria se compone de registros. Principios de diseño de las computadoras modernas. Existe un conjunto de principios de diseño, a veces llamados principios de diseño RISC, que los arquitectos de la CPU de propósito general hacen lo posible por seguir. Estas son metas que la mayoría de diseñadores se fijan. Una de ellas es: todas las instrucciones se ejecutan directamente en el hardware. Estas no se interpretan por microinstrucciones. La eliminación de un nivel de interpretación hace que la mayor parte de las instrucciones sean rápidas. Otra sería maximizar el ritmo con que se emiten las instrucciones. Las computadoras modernas recurren a muchos trucos para maximizar su desempeño, y el principal de ellos es tratar de emitir el mayor número posible de instrucciones por segundo. Si podemos emitir 500 millones de instrucciones por segundo, habremos construido un procesador de 500 MIPS, sin importar cuánto tarden en ejecutarse realmente las instrucciones. Otra sería: las instrucciones deben ser fáciles de codificar. Un límite crítico de la rapidez con la que se emiten las instrucciones es la decodificación de instrucciones individuales, para determinar qué recursos necesitan. Todo lo que pueda agilizar este proceso es útil e incluye que tengan una longitud fija con un número pequeño de campos, y cuanto menor sea el número de formatos de instrucciones distintos es mejor. Otro principio sería: solo las operaciones de carga y almacenamiento deben hacer referencia a la memoria. Una de las formas más sencillas de desglosar las operaciones en pasos individuales es requerir que los operandos de casi todas las instrucciones provengan de registros y regresen al registro. La operación de transferir operandos entre la memoria y los registros puede realizarse con instrucciones diferentes, puesto que el acceso a la memoria puede tardar mucho y el retraso es impredecible. El último principio sería incluir abundantes registros. Puesto que el acceso a la memoria es relativamente lento, es necesario contar con muchos registros, al menos 32, para que una vez que se haya obtenido una palabra, se pueda mantener en un registro hasta que ya no se necesite. Quedarse sin registro y tener que escribirlos en la memoria solo para volverlos a cargar después es poco recomendable y debe evitarse en la medida de lo posible. La mejor manera de lograr esto es tener suficientes registros. Los arquitectos de computadoras se esfuerzan constantemente para mejorar el desempeño de las máquinas. Una forma de hacerlo es aumentar la velocidad de reloj de los chips para que operen con mayor rapidez, y para ello recurren al paralelismo, que es decir, hacer dos o más cosas al mismo tiempo, para sacar el mayor provecho posible a una velocidad de reloj dada. El paralelismo adopta dos formas generales: el paralelismo a nivel de instrucciones, que quiere decir que la máquina ejecute más instrucciones por segundo, y paralelismo a nivel de procesador, que quiere decir que múltiples CPUs trabajan juntos en el mismo problema. Paralelismo a nivel de instrucciones. La obtención de instrucciones de la memoria afecta la rapidez de ejecución. Para aliviar este problema, las computadoras que se remontan al año 1959 han contado con la capacidad de buscar instrucciones de la memoria por adelantado, a fin de tenerlas disponibles en el momento que se necesitan. Esas instrucciones se almacenaban en una serie de registros llamados buffers de prebúsqueda. Así, cuando se requería una instrucción, se podía tomar del buffer de prebúsqueda en lugar de esperar a terminar de leer la memoria efectivamente. La prebúsqueda divide la ejecución de instrucciones en dos partes: búsqueda y ejecución propiamente hecha. El concepto de fila de procesamiento lleva una estrategia mucho más lejos. En lugar de dividir la ejecución de instrucciones en solo dos partes, se divide en muchas partes, cada una de las cuales se maneja con un componente de hardware dedicado, y en todos estos componentes se puede operar en paralelo. En este caso,
tenemos las 5 etapas, que sería la unidad de búsqueda de instrucciones, unidad de decodificación de instrucciones, unidad de búsqueda de operandos, unidad de ejecución de instrucciones y unidad de escritura de instrucciones. Cada una de ellas cuenta con un hardware dedicado. Arquitecturas superescalares. Si una fila de procesamiento es buena, entonces seguramente dos serán mejores. Aquí una sola unidad de búsqueda de instrucciones trae pares de instrucciones y las coloca cada una en su fila de procesamiento, que cuenta con su propia loop para poder operar en paralelo. Esto requiere que las dos instrucciones no compitan para el uso de recursos, por ejemplo registros, y también que una no dependa del resultado de la otra. Aquí tenemos un ejemplo de una sola unidad de búsqueda de instrucciones y dos filas de procesamiento. Paralelismo en el nivel de procesador. Computadoras de matriz. Una de las computadoras de matriz más famosas fue el arreglo de procesadores, que consiste en un gran número de procesadores idénticos que ejecutan la misma secuencia de instrucciones con diferentes conjuntos de datos. El plan original era construir una máquina constituida por 4 cuadrantes, y cada uno de los cuales tenía una cuadrícula de 8 por 8 de elementos de procesador memoria. Una sola unidad de control por cuadrante transmitía las instrucciones que eran ejecutadas simultáneamente por todos los procesadores, cada uno de los cuales utilizaba sus propios datos en la memoria. Los elementos de procesamiento de un arreglo de procesadores no son CPU independientes, ya que ellos comparten la misma unidad de control. Por ello se crearon los multiprocesadores, que es un sistema con varias CPUs que comparten una memoria en común con como un grupo de personas en un salón que comparten un pizarrón en común. Cada CPU puede leer o escribir en cualquier parte de la memoria. Deben coordinarse para no estorbarse mutuamente. Hay varios esquemas posibles de implementación. El más sencillo consiste en tener un solo bus para varias CPU y una memoria conectada a él, como lo muestra la figura A. Pero si hay un gran número de procesadores rápidos que constantemente están tratando de acceder a la memoria por el mismo bus, habrá conflicto. Los diseñadores de multiprocesadores han ideado varios esquemas para reducir este problema y mejorar el desempeño. Un diseño que se muestra en la figura B proporciona cada procesador con un poco de memoria local propia, pero es inaccesible para los demás CPU. Multicomputadora. Aunque los multiprocesadores con un número reducido de procesadores son relativamente fáciles de construir, lo difícil es conectar todos los procesadores a la memoria. Para superar estos problemas, muchos diseñadores se han limitado a construir sistemas que consisten en un gran número de computadoras interconectadas, cada una de las cuales tiene su propia memoria, sin que haya una memoria en común. Estos sistemas se llaman multicomputadoras. Los CPU de una multicomputadora se comunican enviándose mutuamente mensajes parecidos al correo electrónico, pero mucho más rápido. Componentes del computador. En la siguiente imagen se ve detallado las partes de un computador, cuáles son las unidades ópticas, el gabinete, la fuente de poder, el procesador, el fan cooler del procesador, la memoria, tarjetas de gráfico, tarjetas de audio y la tarjeta madre. Funcionamiento del computador. El funcionamiento de un computador se basa en la interacción entre varios componentes que trabajan juntos para procesar datos y ejecutar instrucciones. En este caso tenemos el procesamiento, que es parte del CPU. Es la unidad central de procesamiento, es el cerebro del computador. Su función principal es ejecutar las instrucciones que componen los programas. La CPU se vale de ciclos de instrucción que incluye la captura, decodificación y ejecución de instrucciones para transformar datos de entrada en resultados, ya sea realizando cálculos o tomando decisiones lógicas. También tenemos la memoria y almacenamiento. Tenemos lo que es la memoria RAM y sirve como un espacio de trabajo temporal, almacenando tanto instrucciones en ejecución como los datos necesarios para ello. Tenemos la memoria caché, es una memoria de alta velocidad muy cercana al procesador, guarda datos e instrucciones de uso frecuente para acelerar acceso a ellos. Y tenemos el almacenamiento secundario, que serían los discos HDD o SSD. Aquí se almacenan los datos de forma permanente a los que se acceden cuando es necesario cargar un programa o una información de la RAM.
Intercomunicación y comunicación. Los diferentes componentes se conectan a través de buses y otros sistemas de comunicación que permiten el transporte de datos, direccionamiento e instrucciones. Esta red de conexiones hace posible la coordinación entre el CPU, la memoria y otros dispositivos de entrada y salida, asegurando que cada parte reciba y envíe información de manera oportuna. También tenemos los dispositivos de entrada y salida. Son los periféricos como el teclado, el mouse y la pantalla, que permiten una interacción con el usuario, además de interfaces como la USB, HDMI y Ethernet, facilitan tanto la conexión como dispositivos internos como la comunicación en red, ampliando el alcance y procesamiento y contextos más diversos. Perspectiva de alto nivel del funcionamiento del computador. El funcionamiento de una computadora se basa en cuatro funciones principales: entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. La computadora recibe datos a través de dispositivos de entrada como es el teclado y el ratón, los procesa utilizando la CPU, los almacena temporal o permanentemente en la memoria y presenta los resultados a través de dispositivos de salida como son la pantalla o la impresora.